Unidad 3. Trastornos de la función integradora. Capítulo 9. Estrés y adaptación. Sheila Grossman. Homeostasis, constancia del ambiente interno, sistemas de control, sistemas de retroalimentación, estrés y adaptación, respuesta al estrés, respuestas neuroendocrinas, respuestas inmunitarias, enfrentamiento y adaptación al estrés, adaptación, factores que afectan la capacidad de adaptación, trastornos de la respuesta al estrés, efectos del estrés agudo, efectos del estrés crónico, síndrome de estrés postraumático, tratamiento e investigación de los trastornos por estrés, tratamiento e investigación. El estrés es un tema cada vez más discutido en el mundo actual. El concepto se analiza de forma extensa en los campos de la atención de la salud. Se encuentra en la economía, la ciencia política, la actividad empresarial y la educación. En la prensa popular, la respuesta fisiológica al estrés suele implicarse como un factor que contribuye a diversos retos físicos y mentales individuales, así como a problemas sociales. Alrededor del 25% de los estadounidenses percibe su nivel de estrés como elevado, lo que corresponde a una calificación de 8 a 10 en una escala de 10 puntos. El 50% de los estadounidenses que percibe sus niveles de estrés son moderados, lo que corresponde a una calificación de 4 a 7 en esta escala de 10 puntos. El restante 25% no se toma en consideración en cuanto a su percepción del estrés, porque siente que no es elevado, moderado o bajo de manera continua. Los factores actuales que generan estrés incluyen el terrorismo, el pago de deudas, el mantenimiento de la salud personal, la conservación del empleo y la economía. Ha experimentado sucesos en extremo estresantes, incluida la muerte de varios miembros, su familia y quizás cierto grado de culpa porque ellos se dirigían a su hogar para pasar los días festivos, al tiempo que atiende a su hijo, quien padece autismo de tipo Asperger. Ahora también enfrenta un estrés adicional por la pérdida de empleo de su esposo, y una deberá desarrollar capacidades para controlar el estrés y obtener recursos para que la ayuden con su hijo y con su propia salud. Deberá ser referida con un psicólogo y un trabajador social, quienes podrán darle asistencia para el control de su estrés. De lo contrario, estas tensiones adicionales en su vida van a experimentar exacerbaciones múltiples de su enfermedad. En 1910, cuando Sir William Osler entregó sus Lumleian Lectures sobre la Angor Pectoris, describió la relación entre el estrés y la tensión con la angina de pecho. Alrededor de 15 años después, Walter Caron, bien conocido por su trabajo en fisiología, comenzó a utilizar la palabra estrés en relación con sus experimentos de laboratorio sobre la respuesta de lucha o huida. Parece posible que el término surgiera de su trabajo sobre las características homeostáticas de los organismos vivientes y su tendencia a presentar rebote y resistirse a la disrupción, enfrentar la acción de una fuerza externa. Casi al mismo tiempo, Hans Selye, quien se hizo conocido por su investigación y sus publicaciones sobre el estrés, comenzó a utilizar el término estrés de un modo muy especial para referirse a una serie orquestada de respuestas corporales a cualquier variante de estímulo nocivo. El contenido de este capítulo se organiza en 3 secciones: homeostasis, respuesta de adaptación al estrés y trastornos de la respuesta al estrés. Los conceptos de estrés y adaptación tienen su origen en la complejidad del cuerpo humano y las interacciones entre las células y sus muchos sistemas orgánicos. Estas interacciones hacen necesario un nivel de homeostasis o constancia, que ha de mantenerse durante los múltiples cambios que ocurren en los ambientes interno y externo. Para lograr un estado constante, la homeostasis requiere sistemas de control de retroalimentación que regulan la función celular e integran el desempeño de los diferentes sistemas corporales. Constancia del ambiente interno. El ambiente en el que las células viven no es el ambiente externo que circunda el organismo, sino el ambiente líquido local que rodea cada célula. Claude Bernard, un fisiólogo del siglo XIX, fue el primero en describir con claridad la importancia central de un ambiente interno estable, que él denominó milieu interior. Bernard reconocía que los líquidos corporales que rodean las células, líquidos extracelulares, y los distintos sistemas orgánicos aportan los medios para el intercambio entre los ambientes externo e interno. A partir de este ambiente interno, las células reciben su nutrición y es hacia este líquido que secretan sus desechos, incluso los contenidos del sistema gastrointestinal. Los pulmones no se vuelven parte del ambiente interno hasta que se absorben y pasen hacia el líquido extracelular. Un organismo multicelular es capaz de sobrevivir solo en cuanto la composición del ambiente interno es compatible con las necesidades de sobrevivencia de cada una de las células. Por ejemplo, aún un cambio discreto del pH de los líquidos corporales puede alterar los procesos metabólicos de cada una de las células. El concepto de ambiente interno estable recibió respaldo de Walter Buchanan, quien propuso que este tipo de estabilidad, que denominó homeostasis, se alcanzaba por medio de un sistema de procesos fisiológicos coordinados de forma cuidadosa que se oponían al cambio.
Cannon señaló que estos procesos eran en gran medida automáticos e hizo énfasis en torno a que la homeostasis implica la resistencia a las perturbaciones tanto internas como externas. En su libro Wisdom of the Body, publicado en 1939, Cannon presentó 4 propuestas activas para describir las características generales de la homeostasis. Por esta serie de propuestas, Cannon hacía énfasis en que cuando se sabe que un factor desplaza la homeostasis en una dirección, resulta razonable esperar la existencia de mecanismos que tengan el efecto opuesto. En la regulación homeostática de la glucemia, por ejemplo, se esperaría la participación de mecanismos que elevaran y redujeran la concentración de azúcar en la sangre, en tanto el mecanismo de respuesta a la alteración inicial sea capaz de restablecer la homeostasis, la integridad del cuerpo y la condición de normalidad se retiene. Sistemas de control. La capacidad del organismo para funcionar y mantener la homeostasis bajo condiciones de cambio en los ambientes interno y externo depende de miles de sistemas de control fisiológico que regulan la función corporal. Un sistema de control homeostático consiste en una serie de componentes interconectados que actúan para mantener un parámetro corporal físico o químico en constancia relativa. Los sistemas de control orgánico regulan la función celular, controlan los procesos de vida e integran las funciones de los distintos sistemas corporales. Son de interés reciente los sistemas de control neuroendocrino que influyen sobre el comportamiento. Los mensajeros bioquímicos que existen en el cerebro sirven para controlar la actividad neural, regulan el flujo de información y por último influyen sobre la conducta. Estos sistemas de control medían las reacciones físicas, emocionales y conductuales ante los factores estresantes, todas las cuales al considerarse en conjunto se denominan respuesta al estrés. Como cualquier sistema de control, cada respuesta al estrés implica la existencia de un sensor que detecta el cambio, un integrador que conjunta todos los datos que se reciben y los compara con lo normal, y efectores que tratan de revertir el cambio. Por ejemplo, los ojos, sensor de una senderista, ven una serpiente, factor de estrés. Su corteza cerebral, integrador, determina que la serpiente es una amenaza y activa el corazón, los músculos respiratorios y muchos otros órganos efectores para ayudarla a escapar. Los factores estresantes más complejos invocan sistemas de control más complicados y en ocasiones la respuesta al estrés no puede restaurar el equilibrio y la homeostasis. Un caso es el de las experiencias físicas y psicológicas negativas durante el periodo prenatal y la niñez. Pueden tener impacto sobre la salud durante la edad adulta. El impacto puede aparecer décadas después a manera de problemas de salud mental, cáncer e incluso debilitamiento óseo. Por ende es importante identificar las experiencias negativas tempranas y tratarlas no solo para la salud actual del niño, sino también para la salud futura del adulto. Además, resulta prudente que las personas intenten generar una sensación de equilibrio interior, con el objetivo de mejorar la función de los circuitos neurales. Por ejemplo, escribiendo un diario para reflexionar acerca de las interacciones personales con la gente que de modo ordinario pudieran generar ese estrés. Y describir cómo mediante la aplicación de métodos nuevos de comunicación, tanto para hablar con estas personas como para responder a sus preguntas, va a generar una imagen menos estresante de sus interacciones cotidianas con un grupo específico de gente. Esto debe promover algunos beneficios fisiológicos. Al tratar de conseguir este consejo, el cerebro intentará reorganizarse para el futuro mediante la modificación de la corteza prefrontal y la reestructuración de sus vías neurales. La neuroplasticidad cerebral mayor mejorará el equilibrio emocional, la flexibilidad, la función inmunitaria y cardíaca e incrementará la capacidad de empatía. Los resultados de estudios también sugieren ayudar a las personas a recordar sus experiencias antiguas e invertir algún tiempo en imaginar posibles escenarios futuros, de tal forma que puedan tener una preparación mayor para enfrentar experiencias estresantes en el futuro. Estos estudios validan la necesidad que Iona tiene de reunirse con un psicólogo y un trabajador social, que sean capaces de auxiliarla para que controle su estrés y quizá ayudarla a identificar algunas experiencias pasadas que tal vez necesiten discutirse. El trabajo con esos profesionales puede llegar a su cerebro a reorganizarse para atender de manera más efectiva a su hijo y su autismo, a la vez que para disponer de periodos de reposo apropiados para ella misma. Puntos clave. Homeostasis. Homeostasis es el mantenimiento intencional de un ambiente interno estable por procesos fisiológicos coordinados que se oponen al cambio. Los sistemas de control fisiológico que se oponen al cambio operan por mecanismos de retroalimentación negativa que consisten en un sensor que detecta el cambio, un integrador, comparador que suma y compara los datos entrantes con un punto de ajuste y un sistema efector que devuelve la función detectada dentro del rango del punto de ajuste.
Sistemas de retroalimentación. La mayor parte de los sistemas corporales operan mediante mecanismos de retroalimentación negativa, que funcionan de modo similar al termostato de un sistema de calefacción. Cuando la función o el valor que se vigila caen por debajo del valor de referencia del sistema, el mecanismo de retroalimentación hace que la función o el valor se incrementen. Cuando la función o el valor se incrementan por encima de este punto de referencia, el mecanismo de retroalimentación genera su descenso. Por ejemplo, en el mecanismo de retroalimentación negativo que controla la glucemia, el incremento de la concentración de glucosa en la sangre estimula el aumento de la insulina, que facilita la extracción de la glucosa del torrente sanguíneo. Cuando la glucosa es captada por las células y las concentraciones de azúcar en la sangre disminuyen, la secreción de insulina se inhibe y el glucagón y otros mecanismos contrarreguladores estimulan la liberación de glucosa del hígado, lo que hace que la glucemia recupere la normalidad. Lo mismo es válido para todas las hormonas de los órganos endocrinos, que se conectan con la hipófisis para obtener su hormona estimuladora y con el hipotálamo para obtener su hormona liberadora. Por ejemplo, cuando la cantidad de tiroxina T4 en la tiroides es escasa, esto impulsa la hipófisis para aumentar la hormona estimulante de la tiroides, HET. A su vez, aumenta con el objetivo de estimular la secreción de tiroxina a partir de la glándula. La razón por la cual la mayor parte de los sistemas de control fisiológico funciona bajo el control de mecanismos de retroalimentación negativos más que de positivos es que un mecanismo de este último tipo induce inestabilidad más que estabilidad en un sistema, genera un ciclo en el que el estímulo inicial produce más de lo mismo. Por ejemplo, en un sistema de retroalimentación positiva, la exposición a un incremento de la temperatura ambiental generaría mecanismos compensadores diseñados para aumentar más que disminuir la temperatura corporal. Resumen. La adaptación fisiológica y psicológica implica la capacidad para mantener la constancia del ambiente interno, homeostasis, así como el comportamiento ante una gran diversidad de cambios en los ambientes interno y externo. Comprende sistemas de control y retroalimentación negativa que modulan la función celular, controlan los procesos de vida, regulan el comportamiento e integran la función de los distintos sistemas corporales. La concentración creciente en la promoción de la salud fomentó el interés en las funciones que el estrés y las respuestas bioconductuales al mismo desempeñan en el desarrollo de la enfermedad. El estrés puede contribuir de modo directo a la producción o exacerbación de una enfermedad o favorecer el desarrollo de conductas como el tabaquismo, el consumo alimentario excesivo y el abuso de drogas que incrementan el riesgo de enfermedad. Respuesta al estrés. Al inicio de la década de 1930, el endocrinólogo de nombre mundial Hans Seyle fue el primero en describir un grupo de cambios anatómicos específicos que se presentaban en las ratas expuestas a distintos estímulos experimentales. Llegó a la conclusión de que esos cambios eran manifestaciones del esfuerzo del cuerpo para adaptarse a los estímulos. Seyle describió el estrés como un estado que se manifiesta por un síndrome específico del organismo, desarrollado en respuesta a cualquier estímulo que se imponga una demanda sistémica intensa sobre él. Como estudiante joven de medicina, Seyle notó que los pacientes con distintas condiciones patológicas tenían muchos signos y síntomas comunes. Observó que ya que un hombre sufra una pérdida de sangre, una enfermedad infecciosa o cáncer avanzado, pierde su apetito, su fuerza muscular y su ambición por lograr cualquier cosa. Suele ocurrir que el paciente también pierde peso e incluso su expresión facial delata que está enfermo. Seyle se refirió a esto como síndrome por estar enfermo. En su carrera temprana como científico experimental, Seyle detectó que la tríada de crecimiento suprarrenal, atrofia del timo y úlceras gástricas aparecía en ratas que estaba utilizando para sus estudios. Estos mismos tres cambios se desarrollaban en respuesta a muchos restos experimentales diferentes e inespecíficos. Asumió que el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenales, HHS, desempeñaba un papel pivote en el desarrollo de esta respuesta. Para Seyle, la respuesta a los factores de estrés era un proceso que permitía a las ratas resistir el proceso experimental mediante la aplicación de la función del sistema que tenía mayor capacidad para responder al mismo. Denominó la respuesta Síndrome General de Adaptación, SGA, síndrome porque las manifestaciones físicas eran coordinadas y dependían una de la otra. General, debido a que el efecto era una reacción sistémica generalizada, y de adaptación porque la respuesta
ocurría en reacción a un factor estresante. De acuerdo con Seyle, el SGA implica 3 fases: la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. La fase de alarma se caracteriza por una estimulación generalizada del sistema nervioso simpático y el eje HHS, lo que da origen a la liberación de catecolaminas y cortisol. Durante la fase de resistencia, el organismo selecciona los canales más efectivos y económicos de defensa. Durante esta fase, las concentraciones elevadas de cortisol presentes durante la primera fase caen, toda vez que ya no se requieren. Si el factor de estrés persiste o excede la capacidad del cuerpo para defenderse, tiene lugar la fase de agotamiento, durante la cual se acaban los recursos y aparecen signos de desgaste y degradación o daño sistémico. Seyle sostenía que muchas dolencias, como distintos trastornos emocionales, cefaleas o molestas, insomnio, anomalías digestivas, úlceras gástricas y duodenales, ciertos tipos de enfermedades reumáticas y afecciones cardiovasculares y renales parecían ser desencadenadas o impulsadas por el cuerpo mismo, debido a sus reacciones de adaptación inapropiadas ante agentes con potencial lesivo. Con su diagnóstico reciente de LES, Iona está manifestando la última fase de la respuesta al estrés. Sin duda, ha agotado muchos de sus recursos corporales y experimenta desgaste y degradación y daños isquémicos, como la nefropatía y algún tipo de trastorno articular inflamatorio. Los sucesos o agentes ambientales responsables de iniciar la respuesta al estrés se denominaron factores estresantes. De acuerdo con Seyle, los factores que generan estrés pueden ser endógenos, que derivan del interior del organismo, o exógenos, que se generan fuera de él. Al explicar la respuesta al estrés, Seyle propuso que 2 factores determinaban la naturaleza de la respuesta: las propiedades del factor estresante y el condicionamiento de la persona que sufre el trastorno. Seyle indicó que no todo el estrés generaba daño, de ahí que acuñara los términos eudoestrés y diestrés. Sugirió que los periodos leves, breves y controlables de estrés podían percibirse como estímulos positivos para el crecimiento y desarrollo emocional e intelectual. Son las situaciones graves, prolongadas y no controladas de estrés psicológico y físico las que afectan la salud. Por ejemplo, la alegría de convertirse en un nuevo padre y el sufrimiento por perder el progenitor son experiencias del todo distintas, pero el efecto de estrés que generan, la demanda inespecífica de ajuste a la nueva situación, puede ser similar. Cada vez está más claro que la respuesta fisiológica al estrés es mucho más compleja de lo que puede explicarse a partir de un mecanismo clásico estímulo-respuesta. Los factores de estrés tienden a generar respuestas diversas en personas diferentes o en una misma persona en ocasiones distintas, lo que revela la influencia de la capacidad de adaptación del individuo, lo que Seyle denominaba factores condicionantes. Estos factores condicionantes pueden ser internos, por ejemplo, predisposición genética, edad, sexo, o externos, por ejemplo, exposición a agentes ambientales, experiencias de vida, factores dietéticos, nivel de apoyo social. El riesgo relativo de desarrollar un proceso patológico relacionado con el estrés parece, por lo menos en parte, depender de estos factores. Richard Lazarus, un psicólogo respetable que dedicó su carrera al estudio del estrés y las emociones, consideraba que los significados y los valores se encuentran en el centro de la vida humana y representan la esencia del estrés, la emoción y la adaptación. Existe evidencia de que el eje HHS, el sistema hormonal de la médula suprarrenal y el sistema nervioso simpático muestran activación diferencial de acuerdo con el tipo y la intensidad del factor estresante. Iona tiene 2 factores condicionantes internos para padecer LES, como su sexo y encontrarse en la 4ª década de la vida. También tiene factores de condicionamiento externos, como las experiencias de vida y el nivel de apoyo social. Como tantos factores de estrés en su vida, se encuentra muy vulnerable a que la respuesta al estrés vaya mal. Respuestas neuroendocrinas. Las manifestaciones de las respuestas al estrés reciben influencia intensa tanto del sistema nervioso como del endocrino. Los sistemas neuroendocrinos integran las señales que reciben por medio de vías neurosensitivas y a partir de mediadores circulantes que son llevados por la sangre. Además, el sistema inmunitario afecta y a la vez es afectado por esta respuesta al estrés. La tabla 9.1
resume la acción de las hormonas que participan en las respuestas neuroendocrinas al estrés. Los resultados de la liberación coordinada de estas neurohormonas incluyen movilización de energía, agudización de la concentración y la conciencia, incremento del flujo sanguíneo cerebral y la utilización de la glucosa, intensificación de las funciones cardiovascular y respiratoria, redistribución del flujo sanguíneo hacia el cerebro y los músculos, modulación de la respuesta inmunitaria, inhibición de la función reproductiva y disminución del apetito. La respuesta al estrés es un sistema fisiológico coordinado normal, cuya función es incrementar la probabilidad de sobrevivencia, pero también diseñado para ser una respuesta aguda. Se enciende cuando es necesaria para retomar el organismo a un estado estable y se apaga cuando el reto a la homeostasis cede. Por ende, bajo circunstancias normales, las respuestas neurales y las hormonas que se liberan durante la respuesta no persisten lo suficiente para generar daño a los tejidos vitales. Desde los primeros años de la década de 1980, algunos investigadores utilizan el término holastasis para describir los cambios fisiológicos en los sistemas neuroendocrino, autonómico e inmunitario que ocurren en respuesta a retos reales o percibidos a la homeostasis. La persistencia o acumulación de estos cambios alostáticos, por ejemplo, inmunodepresión, activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se denomina carga alostática, y este concepto se ha utilizado para medir los efectos acumulados del estrés en el humano. La integración de los componentes de la respuesta al estrés que tienen lugar en el sistema nervioso central, SNC mayúscula, es compleja y no se conoce del todo. Depende de la comunicación entre las vías neuronales de la corteza cerebral, el sistema límbico, el tálamo, el hipotálamo, la glándula hipófisis y el sistema reticular activador, SRA, figura 9.2. La corteza cerebral participa en la vigilancia, la cognición y la atención dirigida, en tanto que el sistema límbico atiende los componentes emocionales, por ejemplo, miedo, excitación, furia, ira, de la respuesta al estrés. El tálamo funge como centro de retransmisión y tiene relevancia para la recepción, clasificación y distribución de los estímulos sensitivos que se reciben. El hipotálamo coordina las respuestas del sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo, SNA. El SRA modula la alerta mental, la actividad del SNA y el tono del músculo esquelético mediante el empleo de los estímulos que provienen de estructuras neurales. La tensión musculoesquelética que se genera durante la respuesta al estrés refleja un aumento de la actividad SRA y su influencia sobre los circuitos reflejos que controlan el tono muscular. Agregado a la complejidad de este sistema se encuentra el hecho de que los circuitos cerebrales individuales que participan en la mediación de la respuesta al estrés interactúan entre sí y regulan su actividad. Por ejemplo, existen conexiones recíprocas entre las neuronas del hipotálamo que dan origen a la liberación del factor liberado de corticotropina, FLC, y las neuronas del locus coeruleus que se relacionan con la liberación de noradrenalina, NA. Se piensa que es el sitio de integración central de la respuesta del SNA a los estímulos estresantes, figura 9.3. El sistema LCNA cuenta con vías aferentes hacia el hipotálamo, el sistema límbico, el hipocampo y la corteza cerebral. El sistema LCNA confiere una ventaja adaptativa durante una situación estresante. La manifestación del sistema nervioso simpático de reacción al estrés se ha denominado respuesta de lucha o huida. Se trata de la respuesta al estrés más rápida y representa la respuesta de supervivencia básica de los ancestros primitivos del humano al confortarse a los peligros de la vida salvaje y sus habitantes. El incremento de la actividad simpática en el cerebro aumenta la atención y el estado de vigilia, y quizás así agudice la memoria. Las frecuencias cardíaca y respiratorias se incrementan, las manos y los pies se humedecen, las pupilas se dilatan, la boca se seca y la actividad del sistema gastrointestinal disminuye. Factor liberador de corticotropina. El FLC es un elemento central del componente endocrino de la respuesta neuroendocrina al estrés, figura 9.3. El FLC es una hormona peptídica pequeña que se encuentra tanto en el hipotálamo como en otras estructuras fuera del mismo, como el sistema límbico y el tallo cerebral.
Es un tanto regulador endocrino importante de la actividad hipofisiaria y suprarrenal como un neurotransmisor involucrado en la actividad del SNA, el metabolismo y el comportamiento. Los receptores del FLC se distribuyen en todo el cerebro y también en muchos puntos periféricos. El FLC del hipotálamo induce la secreción de la hormona adenocorticotrópica HACT a partir de la hipófisis anterior. A su vez, la HACT estimula la glándula suprarrenal para sintetizar y secretar hormonas glucocorticoides, por ejemplo, el cortisol. Las hormonas glucocorticoides tienen distintos efectos fisiológicos directos e indirectos que median la respuesta al estrés, intensifican la acción de otras hormonas de estrés o suprimen otros componentes del sistema de estrés. En este sentido, el cortisol actúa no solo como mediador de la respuesta al estrés, sino como inhibidor, de tal manera que no exista una activación excesiva de respuesta al estrés. El cortisol mantiene las concentraciones de glucosa en sangre al antagonizar los efectos de la insulina y acentúa el efecto de las catecolaminas sobre el sistema cardiovascular. También suprime la actividad de los osteoblastos, la hematopoiesis, la síntesis de proteínas y colágeno y las respuestas inmunitarias. Todas estas funciones intentan proteger el organismo contra los efectos de un factor estresante y concentrar la energía en la recuperación del equilibrio en presencia de una amenaza aguda a la homeostasis. Angiotensinados. La estimulación del sistema nervioso simpático también activa el sistema nervioso periférico. Angiotensinados. La estimulación del sistema nervioso simpático también activa el sistema periférico. Renina, angiotensina, aldosterona, RAA, que media el incremento periférico del tono vascular y la retención renal de sodio y agua. Estos cambios contribuyen a modificaciones fisiológicas que se presentan con la respuesta al estrés y, si son prolongados, pueden contribuir a los cambios patológicos. La angiotensina 2, cuya producción deriva de la periferia u ocurre en el sitio, también tiene efectos sobre el sistema nervioso central. Los receptores tipo 1 de la angiotensina 2, T1A, tienen distribución amplia en el hipotálamo y en el LC. Por medio de estos receptores, la angiotensina 2 potencia la síntesis y liberación de FLC, contribuye a la liberación de HACT a partir de la hipófisis, incrementa la liberación inducida por estrés de la vasopresina a partir de la hipófisis posterior y estimula la liberación de la NA a partir de LC. Here we go.